Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a una nueva jornada de conferencias del Grupo de Investigación de Ingeniería y Sociedad. Bienvenidos para todos en esta tarde del día de hoy. Nos acompañan entonces en sala, pues ya nuestro público en particular, pero especialmente nuestro conferencista, el doctor Javier Sandoval Félix. Voy a proceder a una presentación, una antesala pues de nuestro ponente. Él es especialista en simulación de sistemas urbanos con más de 17 años de experiencia profesional en la viva inserción de la investigación urbana y en las políticas públicas. El doctor Javier es fundador del Laboratorio Urbano y de Políticas Públicas Urban Lab y es creador de la Escuela en Línea de Simulación Urbana basada en agentes. Para esta tarde, él nos va a acompañar con su trabajo Aplicaciones Prácticas de la Simulación Urbana para el Estudio y Planeación de las Ciudades. Importante para ya darle paso entonces a nuestro conferencista, un código de conducta que es el que siempre decimos para comenzar las sesiones de la jornada de conferencias. Tenemos entonces que es importante silenciar los micrófonos y desactivar las cámaras pues durante la sesión y la conferencia. Vamos a tener una sesión de preguntas, las pueden ir dejando en el chat o vamos a ir dando la pauta levantando la mano al final de que nuestro conferencista dé por finalizada su charla, pues como para que hagamos esa interacción y compartamos esa experiencia con él. En la asistencia, nuestro auxiliar ahorita les va a compartir el link a través del chat, el link de asistencia es muy importante para nosotros que por favor procedan con diligenciarlo, les toma un par de minutos y como se acabaron de dar cuenta, la sesión está siendo grabada para efectos pues como tal de asistencia, entonces todo esto va a estar visible, si se quedan durante la sesión, entendemos pues que de forma positiva aceptan esos derechos o ese consentimiento y tratamiento de datos personales en todos los términos que acabamos de mencionar. Entonces, no siendo más, le voy a dar nuevamente la más cordial bienvenida al doctor Javier Sandoval y le dejo entonces a su cargo acá el público para la conferencia de la tarde de hoy. Señor Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos muy bien. Vamos a dejar nosotros de proyectar para que tú hagas la proyección Ya, y de te acuerdo. confirmamos que puedas entonces, que podamos estar viendo tu La chat. pantalla. A ver, vamos a ver. Ya Ahí está estoy compartiendo, cargando. sí. Ya la vemos. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bien, muchas gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación sobre un tema que, bueno, se me hace muy interesante que se conozca y que se ponga en práctica sobre lo que viene siendo la aplicación de estas herramientas de simulación urbana, ¿no? Les quiero pedir así de favor, si me llego a pasar de tiempo, que por favor me lo hagan saber. Tengo medida la presentación para el tiempo que me habían comentado, pero si llega a pasar algo, pues me lo comentan, ¿no? Bueno, voy a empezar inmediatamente a lo que viene siendo ya la presentación y con mucho gusto ya en su momento hacemos el tema de las preguntas y respuestas. Me gustaría antes, sobre todo por el tema que puede ser novedoso para algunos que nos estén acompañando sobre el tema de modelado y la simulación, hablando de algunos conceptos. Hice la presentación para un público en general. Me perdonan si soy a lo mejor demasiado coloquial en el uso de los términos y en el uso de los ejemplos, pero les pido su comprensión. Lo hago en el afán de darme lo mejor posible a entender lo que en su momento puede ser un tema que a lo mejor se puede ver un poquito demasiado técnico ya cuando ya se está implementando, pero bueno, sí es muy importante que al final de esta presentación todos podamos saber exactamente pues de qué hablé, ¿no? Y sobre todo de la utilidad que puede tener este tipo de herramientas, ¿no? Me gustaría empezando con la definición de lo que viene siendo un modelo y lo que es finalmente una simulación, que es lo que vamos a ver al final. Esta plática la vamos a ver una primera parte de unos aspectos teóricos muy básicos, pero son fundamentales, y la voy a concluir con ejemplos prácticos de las herramientas que les voy a hablar, y me da mucho gusto también compartir la experiencia de cómo se aplican estas herramientas y estos instrumentos de simulación urbana en la vida real, sobre todo en temas ya de la función pública. Yo fui funcionario público por cerca de 15 años, yo fui
estuve al frente del Instituto de Planeación de mi municipio y bueno, tuve la rara oportunidad de mezclar lo que es el tema de la función pública y la investigación científica y bueno, pues toda esta experiencia la pongo a disposición y me gusta mucho compartirla ahora, sobre todo con el sector académico y muy particularmente con alumnos que puedan conocer estos temas. Bien, vamos como punto de partida que para poder definir qué es estos conceptos, tenemos algo que es la realidad, ¿sí? Lo que estamos viviendo al día a día de lo que viene siendo el mundo, como la imagen que podemos ver ahí, que es un cruce vial con una, pues realmente asombrosa pericia para poder manejar, porque están cruzando ahí peatones, automóviles de diferente tipo, en un cruce parece ser de una jerarquía primaria, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad tal como es en el mundo, con todas sus complicaciones y con todos sus elementos. Y bueno, cuando estamos hablando de un modelo, estamos hablando que un modelo es una representación simplificada de la realidad, ¿sí? Y esos modelos los vamos a simplificar a un nivel en el cual solamente vamos a dejar aquellos elementos que nos son útiles, porque un modelo finalmente nos va a servir para poder estudiar esa realidad, nos va a servir para comprenderla y para los efectos que queramos responder, esos son los elementos que vamos a dejar en un modelo. Entonces, por ejemplo, en un modelo que es, por ejemplo, sobre congestionamiento vial, lo que queremos ver es precisamente pues, cómo se da esta dinámica de los automóviles, el cruce, etcétera. Y para poder responder a preguntas que podamos tener, como por ejemplo, cuántos automóviles cruzan por un minuto, en dónde se formarían nodos viales, en dónde se podrían tener algunos conflictos viales, etcétera, pues vamos a dejar solamente la información. Recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Y como estamos viendo ahí en la imagen, pues no vamos a poner, por ejemplo, los edificios, porque para lo que nos queremos responder no es relevante que estén los edificios, sus volúmenes, los colores, sus instalaciones, etcétera. Tampoco no va a ser relevante que podamos representar dentro de cada automóvil, por ejemplo, el color de ropa de los pasajeros o el calzado que tiene, etcétera. No es relevante, pero sí va a ser relevante el número de pasajeros que lleve, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un modelo es una representación simplificada de la realidad en donde solamente vamos a representar los elementos que son relevantes para lo que queramos responder, explorar, aprender, solucionar, etcétera. Y bueno, cuando hacemos experimentos con estos modelos, o también cuando se dice que cuando inyectamos la variable del tiempo en estos modelos, se dice que estamos haciendo una simulación, que es lo que vamos a estar hable y hable y hable a lo largo de esta presentación. Sintetizando, está la realidad. De esa realidad nos interesa saber algo. De ese algo hacemos una representación simplificada de la realidad, solamente dejando los elementos que creemos que son relevantes a la pregunta que queramos responder o que queramos estudiar. Y cuando hacemos experimentos con estos modelos o cuando le inyectamos la variable del tiempo, se dice que estamos haciendo una simulación. Ahora, me gustaría manejar algunos conceptos que son básicos para poder entender lo que en su momento vamos a llamar lo que es un modelo, una representación simplificada, pero basada en agentes. Y para eso voy a usar la analogía del fútbol. Creo que puede ser una buena analogía para darme a entender sobre los componentes de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El componente básico para poder hacer estas simulaciones urbanas, porque vamos a manejar modelos basados en agentes o simplificaciones basadas en esos agentes, es precisamente eso, es el agente. Es el ladrillo básico para poder construir ya las representaciones simplificadas de realidades que queramos hacer. Un agente es un ente computacional que tiene autonomía y que tiene la capacidad de reaccionar a lo que pasa a su alrededor
y que puede tomar decisiones, ¿sí? En el caso de un jugador de fútbol, pues tiene la autonomía, ¿no? De decidir por sí mismo qué hacer con respecto al partido, dónde colocarse, etcétera. Y bueno, pues tiene esta capacidad de reaccionar a lo que pasa a su alrededor con sus compañeros y con el equipo contrincante, todo para lograr un objetivo, que es pues meter un gol en la portería y ganar el partido, ¿sí? Entonces, ahora, estos agentes, que son entes capaces de tomar una decisión por sí mismos y que pueden reaccionar a lo que pasa a su alrededor, pues está caracterizado por toda una serie de elementos, ¿no? Tiene un objetivo que lograr, que es ganar el partido, tiene un nivel de agilidad, fuerza, tiene cierta edad, pertenece a cierto equipo, tiene cierto nivel de motivación, tiene ciertos años de experiencia, tiene ciertos metros de estatura, tiene ciertas pulsaciones por minuto, que es su ritmo cardíaco, tiene un IQ de inteligencia, etcétera. Esto, en términos de lo que estamos contextualizando ahorita de lo que es la simulación urbana, son las variables de un agente, son aquellos elementos que nos ayudan a caracterizar al agente, a poderlo describir, porque eso ya más adelante va a ser muy, muy importante, ¿sí? Bueno, aparte de lo que es el agente, que es el bloque básico constructor de estos modelos que les voy a mostrar ya al final, tenemos otro concepto muy importante, que es el tema de las interacciones. A diferencia de, por ejemplo, una ecuación matemática en la cual también se pueden representar modelos o se pueden hacer modelos para poder responder a algo, a diferencia, por ejemplo, de que cuando hablamos de temas urbanos y queremos calcular la demanda de agua o de algún tipo de servicio como electricidad o energía, en el cual se responde a través de una operación matemática donde tenemos la cantidad de población, la cantidad de agua que se consume por persona, lo multiplicas y ya puedes tener la demanda de agua. En este tipo de modelos, las respuestas que vamos a tener se da a raíz o con base en interacciones, y eso es muy importante. Cuando queremos construir una simulación urbana y cuando queramos comprender por qué nos da los resultados que nos da, tenemos que verlo desde el punto de vista de que es un sistema que tiene muchas interacciones. Es un sistema que está compuesto por agentes, y esos agentes son de diferentes tipos, y esos agentes tienen interacciones entre sí. Si ponemos en el contexto que, por ejemplo, una ciudad hay a 100,000, 200,000 habitantes y tienen diferentes, de acuerdo a sus variables, objetivos que cumplir y características que lograr, deseos, y luego interaccionan con los agentes y también interaccionan con el entorno, se pueden ver que va a haber una gran cantidad de interacciones posibles, y que pues realmente ahí entra realmente ya la necesidad o la importancia de hacer eso a través de equipos de cómputo, porque nos superan en la capacidad de procesamiento de información. Pero bueno, este es muy importante, el visualizar que tenemos todas estas formas de interactuar entre sí. Y bueno, aparte del tema de las interacciones, está un ambiente en el cual se desenvuelven estas interacciones de una gran cantidad de agentes, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto de lo que estamos hablando ahorita, de este ejemplo de fútbol, pues también este ambiente tiene características o tiene otra vez variables. Por ejemplo, en este ambiente puede ser este estadio, donde aparte está el sitio donde está el estadio, que finalmente puede influir en el desempeño, toma de decisión y el actuar de los agentes. La altitud a la que está el jugador, eso va a influir sobre su desempeño. La temperatura que hay en el ambiente, si está lloviendo, si es soleado, va a influir en el ánimo del jugador, el marcador presente. No es lo mismo que el jugador sea local o que sea visitante, ¿sí?
no es lo mismo si va a ser, por ejemplo, un juego para calificación a que es un juego ya de campeonato para una copa final, una copa de oro, por ejemplo, pues se van a desgarrar las vestiduras y si sobre todo es el último tiempo, las estrategias que van a tomar en cuenta van a ser muy diferentes. ¿Qué importa si va a ser una tarjeta roja? Ya no va a haber partidos adicionales. Entonces ya entra en cuestiones inclusive de ética profesional, de cómo se da el partido, pero son todos estos elementos que en su conjunto conforman un ambiente en el cual influye al jugador, pero también el jugador lo que está haciendo con su desempeño es que también va a influir a ese entorno, ¿sí? Estábamos viendo el ejemplo del estadio, pues están estos hinchas o lo que viene siendo los aficionados que están presentes ahí en el fútbol y también se pueden medir con variables. Puede ser, por ejemplo, cantidad de fanáticos que hay ahí o aficionados. También se puede ser una variable el estado de ánimo. Pueden estar muy contentos porque acaban de meter un gol, por ejemplo. Eso es un estado de ánimo. Otra variable que se puede manejar es el ambiente con respecto al ruido que generan los aficionados a lo que está haciendo en el partido, etcétera. Entonces, los jugadores son influidos por el ambiente, por sus aficionados que los apoyan, pero a la vez cada vez que meten un gol, pues influyen al ambiente y va a levantar los ánimos, por lo menos los que los estén apoyando ahí, etcétera, ¿no? Bien, agentes, interacciones, ambiente y algo también muy importante en su momento es lo que es el proceso y cambio. Ya hablamos de variables, ya vimos de cómo los agentes son caracterizados por variables, ya vimos cómo el ambiente es caracterizado por variables. Las mismas interacciones se pueden caracterizar por variables, pero estas variables van a cambiar en el tiempo a través de procesos. Un proceso es un mecanismo que hace que cambie el estado del sistema. El ejemplo que estoy dando ahorita es muy simplificado, pero podemos hablar que cuando entra un gol a una portería, el estado del sistema cambia como total. Si nos enfocamos a lo que es el marcador, va a pasar de estar empatados a tener un ganador, a otra vez estar empatados, como lo que estamos viendo aquí en estas imágenes, donde pues ibas ganando un partido, por ejemplo, esta imagen del medio que iban 1-0, y de pronto otra vez, pues de pronto el sistema cambió y ahora están empatados, y eso puede tener consecuencias para los equipos más adelante, para una calificación, etcétera. Así como ven este marcador 0-0, 1-0, 1-1, me adelanto un poquito, así también ya en el tema ya de los modelos, así tenemos también variables que son muy importantes y que constantemente las estamos monitoreando porque son relevantes a cómo funciona el sistema. Podemos, por ejemplo, poner límite de disponibilidad de agua para una ciudad. Puede ir subiendo una variable, puede bajar y de pronto puede llegar a tope y generar esos puntos de inflexión en un partido, que en este caso particular pues sería ya lo que viene siendo el triunfo para pues el equipo que quede, ¿no? Y pues bueno, de la misma manera en que el auditorio, ¿no? La gente que está en el estadio influye en el ánimo de los jugadores, pues cuando los jugadores meten un gol, pues es un proceso de retroalimentación, ahora es al revés, va a influir en el ánimo de los que estén ahí presentes, ¿no? Entonces, pues de estar muy contentos y alegres de algo que está pasando, pues puede ser que a lo mejor por estar perdiendo lo que sea, pues cambie el ánimo, ¿no? Y de alegría pasa tristeza, y el nivel de ruido baja, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una serie ahí de elementos que finalmente, todo esto que les estoy yo platicando, lo podemos concebir como un pequeño sistema, donde todos los elementos están interactuando entre sí y se están influyendo. Es un sistema en el cual las relaciones no son triviales, no son al azar, realmente los aficionados seguramente pueden influir sobre el marcador, pero para el marcador también tiene que ver la agilidad de los jugadores, su ritmo cardíaco, el tema del reglamento, etcétera. Y bueno, son agentes con variables y estos elementos
están muy interrelacionados entre sí y va a haber mecanismos que los va a hacer cambiar de estado, de que están ganando a que están perdiendo, etcétera, ¿no? Ahí lo que están viendo en azul son variables de jugadores, lo que esté en naranja son variables del estadio y lo que está en negro pues son las interacciones, son las flechas. Entonces, este esquema sí es muy importante porque así como lo estoy aplicando para un partido de fútbol que seguramente va a determinar un marcador, así conceptualmente, así también se concibe el tema de cuando estamos haciendo un modelado y una simulación. En vez de jugadores de fútbol, podamos tener automóviles, ciclistas, peatones que interactúan ya no en un estadio. El escenario es diferente, sino que es una calle o lo que viene siendo ya una ciudad, interactúan entre sí, entre ellos. No necesariamente estén coordinados, interactúan, que son cosas diferentes, y finalmente te va a dar un resultado, a lo mejor un congestionamiento, un accidente, ojalá que en los casos suceda eso, etcétera. ¿Sí? Aquí estamos hablando de jugadores, estadio e interacciones, en el cual finalmente este sistema tiene objetivos que cumplir, por eso le pongo la diana acá arriba en la esquina superior derecha. Se basan en reglas, que por ejemplo en el caso del partido es un reglamento. No hay un guión, no sabemos cómo va a terminar el juego, no sabemos el marcador, no sabemos quién va a meter el gol, no sabemos nada. No hay, es una novedad, siempre no sabemos cómo va a estar a futuro el resultado. Y finalmente los jugadores tienen una voluntad, o más bien dicho, autonomía para finalmente tomar sus propias decisiones y de reaccionar a lo que está pasando en su entorno, ¿sí? En otras palabras, en el contexto de lo que estamos hablando, ya entrando en materia, estamos hablando de agentes computacionales, de un ambiente y de interacciones, ¿sí? Esto lo podemos representar en un equipo de cómputo en lo que se llama un modelo basado en agentes. Retomando lo que estábamos platicando la vez pasada, estamos teniendo en una computadora una representación simplificada de una realidad compuesta del bloque básico que viene siendo los agentes, que en el caso del ejemplo que estaba dando eran los jugadores, que se desenvuelven en un ambiente, que el ejemplo que yo estaba dando era el estadio, y tienen interacciones. Las simulaciones urbanas pueden llegar a ser muy elaboradas, pero detrás de todo eso estamos hablando de lo que estoy mostrándoles ahí en pantalla. Lo podemos simplificar a esos 3 elementos que vemos ahí y bueno, pues realmente es nada más multiplicar por mucho, ¿no? Puede haber cientos de miles de agentes, puede haber un ambiente caracterizado de una manera muy elaborada y puede haber una gran cantidad de interacciones y todos estos elementos los tienes caracterizados por variables que pueden ser muchas variables, las necesarias para poder jugar con este modelo. Muy bien. Y bueno, pues no hay un guión, tienen objetivos que cumplir, tienen voluntad propia, capacidad de decisión y finalmente tienen unas reglas que seguir. Muy bien. El bloque principal, pues ya hemos comentado, es un agente y fíjense, está caracterizado por tener autonomía, ya les comenté, sigue ciertas reglas de comportamiento, no conocen todo lo que pasa a su alrededor, tiene una racionalidad limitada, se desenvuelven en un espacio explícito, muy determinado, un territorio, por ejemplo, una ciudad, etcétera, y hay de diferentes tipos. Y bueno, ya en este tema, ya recayendo de los diferentes tipos y viendo esas características, podemos decir que un agente pueden ser un conjunto de aves, un agente puede ser un ave, un agente puede ser un peatón, un agente puede ser un automóvil o un agente puede ser un uso de suelo. Todo lo que pueda tomar una decisión o reaccionar, a mí me gusta usar la palabra reaccionar para referirme a objetos inertes o aparentemente inertes como un uso de suelo. Un uso de suelo no piensa per se y toma una decisión independientemente que tiene un dueño, pero finalmente sí reacciona, por ejemplo, a lo que si hay una infraestructura nueva, su valor va a reaccionar y se va a levantar, su valor de venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que pueda reaccionar y o tomar una decisión y que pueda
coordinarse con sus pares y que pueda tener una respuesta a lo que está sucediendo, lo podemos considerar como un agente con lo que estamos viendo ahí, y por lo tanto lo podemos representar a través de modelos, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí son precisamente modelos. Por ejemplo, el de las aves es un modelo de parvada en el cual se reproduce su comportamiento con 3 reglas básicas, ¿sí? Obviamente, pues está muy simplificado, ¿no? O por ejemplo, lo que estamos viendo ahí con respecto a gente, ¿no? De que es un modelo de evacuación de una edificación, o el nodo vial que ya les mostré, o la esquina inferior acá derecha, pues es lo que viene siendo una simulación de crecimiento urbano de cómo se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de que son, aquí estamos hablando que son modelos basados en agentes. Y con estos modelos hacemos simulaciones o, como les estaba comentando, experimentos, o simplemente hacer pasar el tiempo por ellos y ya podemos hacer, pues hacerles preguntas, etcétera, ¿no? Voy a proceder un poquito más rápido. Esto aplica totalmente a las ciudades en el cual, pues, a veces bueno, yo soy arquitecto, yo fui planificador y por mucho tiempo yo caía en la ingeniería que todo lo podíamos controlar a través de un mapa de usos de suelo, pero en realidad la ciudad está compuesta de muchos elementos interactuantes, que finalmente le dan vida a la ciudad. Tienen una capacidad de organizarse, tienen una capacidad de tomar decisiones, son autónomos. No sabemos en qué va a terminar la ciudad, pero sabemos que cada uno de estos elementos tiene sus propios códigos de conducta y tratan de buscar lograr sus propios objetivos, ¿no? Cuando hacemos un modelo, lo que hacemos es que simplificamos esta ciudad de todos los elementos que existen, dejamos los que pensamos que son relevantes y eso es lo que vamos a considerar como agentes. Y esos agentes se desenvuelven en un espacio, tienen unos cajoncitos que les vamos a meter unos valores que son precisamente las variables y están finalmente interactuando constantemente los agentes entre sí, con el ambiente, y el ambiente influye a los agentes y así constantemente, como la gráfica del partido que les mostré hace un rato. Y bueno, ya con esos conceptos, pues podemos generar toda una serie de modelos y de simulaciones que, si lo ponemos en 2 ejes, en el cual uno sea el tiempo y otro sea la dimensionalidad, lo que es el espacio, pues tenemos en un extremo modelos de microsimulación que abarcan cientos de metros cuadrados y en un aspecto de horas, que por ejemplo lo que están viendo ahí es una planta arquitectónica de un hospital, y este modelo es para poder representar cómo se da el contagio de un hongo y cómo se transmite a través de usuarios, doctores, etcétera, a las demás salas. Y la otra escala, en el otro extremo, son modelos que representan años, y se da a una escala planetaria, que es el tema, por ejemplo, de la migración a nivel entre continentes o entre países. Y en el Inter, a diferentes escalas, dependiendo de qué es lo que está tratando, pues podemos decir que podemos hacer modelos desde tráfico, que es algo muy socorrido, crimen últimamente, cuestiones de consumo de recursos naturales, cuestiones de estudios de ubicación residencial, etcétera, ¿no? A mí me hacen mucho la pregunta, ¿se puede simular tráfico? ¿Se puede simular asentamientos irregulares? ¿Se puede simular la vegetación, cómo crece en un territorio y cómo es consumida por la expansión urbana? La plataforma que utilizo y todas las plataformas son agnósticas a una disciplina en particular. Aquí la pregunta es si se puede representar a través de agentes, interacciones, variables y un ambiente. Más bien esa sería la pregunta. Si eso lo puedes bajar o lo puedes formalizar a eso, entonces pues sí lo puedes hacer, ¿sí? Y bueno, pues la validez también del supuesto pues va a ser muy importante. Muy bien, entonces hasta aquí el aspecto teórico, el aspecto que creo que es muy importante que tomemos en cuenta para lo que viene a continuación. Miren, se ha escrito pues, varios artículos científicos, etcétera,
sobre los usos de la simulación. Hay artículos donde han encontrado 16, 20 usos, todos muy válidos, pero para efectos del día de hoy, vamos a manejar como un espectro de uso, en el cual en un extremo simplemente queremos explorar. Queremos explorar conceptos urbanos, quiero explorar cuestiones de economía espacial, de usos de suelo, densidades habitacionales, consumo de recursos naturales, demanda de infraestructura y servicios. Y para eso, pues, no necesitamos referirnos a una ciudad en particular de nuestros países, sino simplemente de manera genérica, ahorita lo voy a demostrar, pues vamos a meter los conceptos y la lógica de cómo funcionan esos elementos y podemos responder a preguntas como qué significa este concepto urbano, cómo funciona, etcétera, ¿no? Y el otro lado es, ahora sí ya es pronosticar un estado particular. Y como es un pronóstico, aquí sí ya nos estamos refiriendo a ciudades en particular, donde ahí están sus calles específicas, sus manzanas, sus barrios, etcétera. Y ahí es responder a preguntas, bueno, ¿cómo va a estar en el futuro esta ciudad? ¿Cuánto más crecerá? En dónde hay más posibilidad que crezca y en dónde menos, para de una vez desde ahorita podernos preparar para ello, etcétera. Entonces son como esos dos extremos y les voy a mostrar ejemplos de esos dos extremos el día de hoy. Y con mucho gusto estaríamos ahí respondiendo preguntas, ¿no? El primer extremo es el explorar, ¿sí? Aquí lo que están viendo ya es una red real. Las redes que les mostré hace un rato, pues eran así como muy meramente explicativas, pero es una red de una ciudad real que me tocó planificar. Y bueno, pues aquí lo que se pone en evidencia es finalmente cómo está interrelacionado toda una serie de elementos urbanos y cómo están relacionados entre sí. Y del lado de explorar, como les estoy comentando, pues esto pasó finalmente a temas de consulta pública para que con los habitantes de la zona, de todo un espectro, pues pudieran ver a raíz de este concepto de redes y de interacciones, pudieran identificar qué es lo que quieren para su ciudad y cómo la pudieran manejar. Es una consulta pública que me tocó coordinar el año pasado. También en temas de explorar, pues está el tema de talleres con alumnos, en los cuales a los alumnos se les da herramientas y con esas herramientas los mismos alumnos se pueden, como maestros les podemos hacer preguntas y ellos se responden, pero nosotros no le vamos a dar la respuesta, sino que ellos, manipulando el modelo y jugando con él, pueden llegar a una respuesta y también pueden entender mejor cómo funciona pues el sistema urbano, ¿no? Y finalmente, pues ya tenemos esos conceptos de agentes, interacciones, ambiente, procesos, variables, etcétera. Ya los alumnos finalmente presentan proyectos finales sobre diferentes temas, como los que están viendo ahí, conceptualizando modelos computacionales, ¿no? Muy bien. Miren, el primer modelo que les quiero yo mostrar es un modelo en el cual los muchachos juegan con los temas de lo que vienen siendo densificación, ¿sí? Perdón, no, densificación no, compatibilidad de usos de suelo, ¿sí? Bien, ahí estoy mostrando la pantalla de una simulación. ¿Sí la ven? Está un cuadro negro en el Sí, centro. señor, sí, Sí, señor. se ve. Ah, perfecto. Ok. Ok, miren. Esta es una de las herramientas que yo les muestro aquí a los muchachos. Esta herramienta es muy interesante porque lo que pueden hacer los muchachos es que pueden dibujar una estructura urbana. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahorita estoy dibujando una estructura vial al azar, básica, pero pueden representar de alguna localidad que ellos quieran, no sé, conocer más o estudiar. Y pueden pintar también usos de suelo. Por ejemplo, aquí en este extremo voy a pintar un uso habitacional. Voy a hacer rápido, esto no va a ser ahorita muy preciso. Puedo, por ejemplo, pintar una actividad industrial acá en este cruce. Y lo que va a pasar es que van a empezar a crecer más usos de suelo y esta estructura urbana va a empezar a crecer y se va a autorregular, porque lo que va a suceder es que cuando se plantee un uso de suelo aparezca, va a revisar su alrededor y si es compatible con lo que hay alrededor, se va a quedar ahí
o va a desaparecer y va a ponerse en otro lugar. Entonces, en este llegar, revisar, quedarse o retirarse, repetido muchas veces, se va a empezar a generar como una estructura espacial, ¿sí? Miren, le voy a dar aquí crecer. Ahorita mi computadora va a estar un poquito lenta, pero bueno, aquí ya empezamos a ver ya unas, cómo se empiezan a salir ya otros asentamientos en diferentes partes. Y si le damos el suficiente tiempo, lo que va a pasar es que va a empezar a concentrarse el crecimiento más en lo que viene siendo en las propias vialidades, como por ejemplo lo que estamos viendo ya aquí, ¿sí? Se están formando unos clústeres acá. Miren, voy a hacer como un pequeño descripción de lo que está pasando. Miren, voy a hacer un acercamiento aquí donde tengo el cursor. Miren, aquí por los colores yo les puedo decir que lo que es café y morado es industrial, industrial comercial. Entonces, de manera natural, se forman como estos clústeres o estas zonas, agrupamientos, y de este lado se está formando lo que viene siendo un área de equipamiento, que es lo azul, amarillo es habitacional, y lo naranja es comercial habitacional. Y un fenómeno normal que se ve sin decirle al modelo que lo haga, sino simplemente dando reglas de compatibilidad, de manera natural, o vamos a decirlo así, se forma como una franja de amortiguamiento siempre entre los usos habitacionales y los usos industriales, y esa franja de amortiguamiento casi siempre se hace con usos de equipamiento y de áreas verdes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única forma en que encuentra el modelo que pueden convivir los usos. No le dije al modelo que hiciera las franjas, sino que de manera natural, como resultado de las reglas, emerge este comportamiento, ¿sí? De los usos. Miren, voy a acercarme aquí a esta intersección. ¿Se acuerdan que al principio dibujé un área industrial y de manera, pues, natural se está formando otra área industrial y de industria-comercio contigua a esta área? Y pues está formando ciertos usos de equipamiento y de áreas verdes, ¿sí? Y así lo podemos ir viendo. Yo lo que le digo a mis alumnos es que, miren, una vez que se forman ciertas estructuras, que las conecten. Entonces, voy a conectar esta área habitacional que está acá con esta área industrial que se generó acá, esta área industrial con esta área comercial, esta industrial con esta industrial, y a lo mejor este cruce con este asentamiento que salió por acá en la esquina. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que ven ahí los muchachos? Bueno, es que finalmente la estructura demanda una estructura vial nueva, la trazas, esa nueva traza genera nuevo crecimiento muy específico a esa traza, y lo que salga lo tienes que volver a conectar, y así se va comunicando y va saliendo una traza que va saliendo es el resultado de lo que está pasando en pantalla, pero también de cómo el alumno conecta las cosas, y sale una vialidad pues que en un principio no estuvo planeada, ¿no? Que no es lo ideal, ¿no? Bueno, entre otras cosas también nada más les comento, me está cuantificando aquí las superficies de usos de suelo en esta parte. Aquí me está poniendo los porcentajes. Y algo que no les he comentado, nada más para ya terminar este modelo, es que yo le estaba diciendo que hay usos de suelo que llegan, pero luego abandonan. Ok, yo puedo visualizar dónde se dan esos abandonos. Voy a darle aquí una palanquita. Y todos estos círculos que ven aquí, cada círculo es un abandono. Quiere decir que ahí llegó algo y lo abandonó. Y el tamaño del círculo significa cuántas veces fue abandonado. Y por ejemplo, pueden ver que aquí hubo una gran cantidad de abandono, o sea, hubo un conflicto de usos de suelo, pero por acá en el extremo, ¿no se fijan? Casi no hay abandonos. Pero acá en estas zonas, acá en esta zona industrial que estábamos viendo, acá hay como mucho burbujeo, ¿no? Muchos círculos, que significa pues que hubo muchos abandonos.
Y el color del círculo pues implica el uso de suelo. Entonces quiere decir que llegó muchos suelos habitacionales y fueron abandonados posteriormente. Bien, este es un modelo. Ya voy a apresurarme para ver lo demás. Voy a pasarme a la otra diapositiva muy rápido. Miren, acabo de terminar un curso sobre simulación de escenarios urbanos con enfoque en cambio climático. Y en este modelo que ya deben de estar aquí viendo ahorita, están en juego una serie de elementos. Es similar con respecto al que vimos ahorita, pero miren, lo voy a iniciar. Ah, perdón. A ver. Ahí está, ahora sí ya. Lo voy a iniciar y, por ejemplo, aquí ahorita me está diciendo dos tipos de temperaturas. La temperatura que hay en la atmósfera y la temperatura que hay en la superficie de un terreno verde, no hay nada, ¿sí? Yo le digo a mis alumnos que es como estar calentando el horno, ¿no? Vamos a esperar a que se estabilice la temperatura, porque una vez que ya se estabiliza la temperatura, vamos a meter ahí cuestiones urbanas y nos va ahora el modelo a medir ciertas cosas como consecuencia de lo que hagamos. Aquí también podemos pintar usos habitacionales, pero bueno, ahorita lo que estamos viendo para empezar es que ya la temperatura se está estabilizando los 24, 27 grados, ¿no? La temperatura superficial siempre va a ser más caliente. Y bueno, ahí se está estabilizando, ¿sí? Ya que se estabiliza, les digo, bueno, pues el horno ya está listo, ¿no? Vamos a pintar usos de suelo. Y de acuerdo a lo que está pasando ahí, pues empieza a crecer los usos de suelo. Ahora, lo que está verde, de pronto empieza a tener demasiados puntos negros, que significa que son recursos que son consumidos por la ciudad y luego que son regenerados por el mismo tema. No voy a entrar en mucho detalle, pero aquí lo que está entrando en juego es usos de suelo, vegetación, disponibilidad de agua, temperatura. Miren, aquí lo que está pasando es que aquí se nos están acumulando gases de efecto invernadero o huella de carbono, ¿sí? Empiezan a aumentar porque hay cierta capacidad de que se puedan absorber estos gases de efecto invernadero. Pero bueno, cuando se supera esa capacidad de que la vegetación no pueda absorber este fenómeno que se le llama sumideros de carbono, ya no pueden absorber más dióxido, pues se empieza a acumular en la atmósfera y empezamos a tener aquí un comportamiento pues de aumento en lo que vienen siendo los gases de efecto invernadero, que si le damos tiempo al modelo, lo que vamos a empezar a ver es que va a empezar a aumentar la temperatura también, ¿sí? Cuando hay gas de efecto invernadero, atrapa el calor y bueno, pues pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Empieza a aumentar la temperatura. Bien, entonces este es otro modelo como de juguete con los cuales se pueden hacer como experimentos, y luego también acá abajo tenemos, por ejemplo, la cantidad de gases de efecto invernadero generados por automóviles privados, comerciales, industriales y de transporte público, que ahorita no está puesta la política pública. Aquí están medidas de mitigación, miren, acá en esta parte, y podemos, ¿cómo se dice? Apoyar o estimular el uso del transporte público. Bien, entonces me quedan ya 5 minutos, creo, entonces voy a nada más a platicar otros modelos. Voy a cerrar y deben de estar viendo otra vez ahí mi presentación. Y bueno, voy a mostrar nada más. Este modelo que, a diferencia del que acabamos de ver ahorita, esto ya aplica a una ciudad en particular. Y bueno, aquí lo que se hace con esta ciudad es que modela o simula la reglamentación que hay en esa ciudad con respecto a los usos industriales y nos va diciendo cuál pudiera ser el comportamiento de estas reservas en el tiempo, ¿sí? Le damos crecer y pues va a empezar aquí a generar pues, cierto crecimiento de usos de suelo con ciertas características, pero aquí lo importante son los triángulos que están sacando aquí, son triángulos rojos y triángulos verdes. Los triángulos son usos industriales
Y el color significa si está prohibido o no. El rojo está prohibido y verde es que, pues, que sí está permitido, ¿no? Adicionalmente, en este modelo podemos generar lo que viene siendo el surgimiento de equipamiento urbano. Por ejemplo, miren, aquí en donde tengo el cursor, aquí le voy a dar un clic y aquí tenemos una terminal de transporte foráneo. Esto está simbolizado por el icono. Aquí miren, aquí ya, este es un aumento, pues es una... Yo no le dije al modelo que ahí salga, no, de acuerdo a los usos de suelo y a las compatibilidades que se permiten en el programa de desarrollo urbano, ahí salió una estación de transporte público y luego acá abajo, aquí salió un cementerio. ¿Sí? Salió un cementerio. ¿Por qué? Porque la normatividad dice que entre otros lugares ahí se permite el cementerio, ¿no? ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente con los demás usos de suelo. Y pues bueno, aquí, entre otras variables, nada más les muestro. Podemos manejar el porcentaje de la industria que va a estar en legalidad y cuánto no. ¿Por qué? Porque en esta ciudad en particular, yo ya sé esa variable. Yo sé que aproximadamente el 40% de la industria está en ilegalidad. Y si yo quiero saber cómo va a estar a futuro, pues ahí le voy a poner que va a permanecer en lo mismo, ¿no? Podemos proyectar la cantidad de años, que son 10 años. Podemos especificar la densidad de población e inclusive hasta qué pendiente se puede urbanizar. Se pueden jugar con todas esas variables y ver finalmente cuáles son los resultados. Voy a concluir ya, mostrándoles nada más a nivel de diapositiva lo siguiente. El modelo que les mostré pudo predecir en su momento un conflicto que hay entre usos habitacionales e industriales de esa ciudad. Aquí estoy mostrando un recorte de la prensa y una gráfica en la cual dice que el uso de suelo que está sujeto o que es propenso para usos industriales, finalmente es usado por vivienda. Entonces hay una competencia por el uso de suelo entre la vivienda y la industria, y eso lo pudo pronosticar el modelo. Y bueno, este otro modelo que ven aquí es un modelo sobre el comportamiento de los predios baldíos que son atractivos para la industria y dónde pueden surgir estos espacios que sean atractivos. Aquí no es simular ya una mancha urbana en particular, sino que es ver en dónde a futuro pueden ser zonas atractivas para un inversionista, para la industria. Y bueno, haciendo ese experimento muchas veces se llegan a conclusiones, que finalmente eso es lo que se busca en un modelo. Y, por ejemplo, con este modelo pudimos ver las zonas más propensas a ocuparse por industria y también notamos que el programa de desarrollo urbano vigente inhibe el desarrollo industrial. Ahora, no significa eso que esté mal el programa. A lo mejor pueden entrar en juego otras variables que a lo mejor no esté de forma adecuada o a lo mejor la irregularidad es muy fuerte también en la ciudad. O sea, eso no significa per se, pero el programa te va dando como conclusiones ya de lo que estás haciendo, ¿no? Bien, finalmente, este es un modelo para una ciudad de Oaxaca, para un programa de desarrollo urbano que me tocó hacer los escenarios, y aquí podemos inclusive identificar por barrio cuánto va a crecer cada uno, y podemos manejar también la cantidad de baldíos urbanizables, porque esa es una pregunta que se nos pedía con este modelo. Y también se pueden ver cuestiones de riesgo. Esta es otra ciudad, este es Minatitlán, acá en México. Y, por ejemplo, podemos prever qué áreas propensas a deslizamiento pueden urbanizarse o están propensas a urbanizarse. Este está en un semáforo, está en código de semáforo. Entre más rojo es mayor la posibilidad de que se urbanice y verde es menor. Y bueno, así como para este ejemplo, se hizo también para lo que viene siendo Nacajuca, que también es una zona rural, y también para una ciudad industrial como es Cárdenas, ¿no? Bien, pues entonces, bueno, este fue un programa parcial de desarrollo urbano que lo pusimos a prueba antes de implementarlo y nos dimos cuenta que a pesar de que estábamos poniendo una normatividad supuesta para que no hubiera expansión, en realidad se estaba generando este corredor con una muy alta posibilidad de que se urbanizara, porque está rojo, ¿no? Y nos podía decir, esta es la cantidad de uso residencial que proyectaste, pero de acuerdo a las restricciones, solamente se puede hacer esto. También nos iba dando eso como ejemplo, ¿no?
Bueno, muy bien, entonces, nada más concluyendo, que estos elementos nos sirven como elementos, como objetos para pensar la ciudad. A veces la elaboración, el proceso de elaboración del mismo modelo es igual o a veces más rico que los resultados que nos da porque nos obliga a, a explicarle de la manera más clara a la computadora cómo funciona la ciudad. Y para eso necesitamos voltear a verla, tratar de entender cuál es su lógica, cuáles son, digamos, sus reglas de comportamiento y luego pasarlo al modelo, ponerlo a prueba y ver si realmente así es como funciona la ciudad. Entonces, estos nos sirven como estos modelos como objetos para pensar la ciudad y para generar reflexión también para la ciudad, ¿sí? Porque si no lo hacemos, finalmente no le podemos comunicar a la computadora cómo funciona la ciudad. Bien, nomás quiero hacer un pequeño comercial aquí. En octubre, la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales va a dar un curso gratuito de lo que acabo de hablar sobre modelado y simulación. Para todos los que estén interesados, se pueden registrar en redicisco.org. Yo soy parte de esta red iberoamericana de ciencias sociales computacionales. Y bueno, pues vamos a tener un congreso y se va a abrir con un taller de NetLogo, que es la plataforma que utilizo para hacer estas simulaciones, y es totalmente gratuita y para el público en general. Bien, pues entonces agradezco a la universidad por el tema de aquí de brindarme este espacio. Creo que me pasé un poquito de tiempo, unos 5 minutitos nada más, pero bueno, ahora estoy pues más que dispuesto a cualquier duda, pregunta que se pueda brindar de esta presentación. Y de nuevo, muchas gracias. Bueno, entonces, no, a usted, doctor Javier, por el espacio que nos acaba pues como de brindar. Queremos dar entonces ahora un momento para el tema de preguntas, dudas o inquietudes o algún tipo pues de complemento a la conferencia que acabamos de tener. ¿Alguna pregunta por parte del público? Buenas tardes. Hola, José Alejandro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Profesor Javier, muchísimas gracias por la presentación. Desde su experiencia y pues, los modelos que nos ha presentado, ¿qué tanto, digamos, se está utilizando este tipo de herramientas para resolver problemas reales, no sé, en otras ciudades o en otros países, según su conocimiento? Sí. ¿Qué tan, digamos, tanto es el uso que se le está dando a este tipo de modelos basados en agentes para resolver problemas reales no sé, según su conocimiento en otras ciudades, en otros países? Sí, bueno, hablando a nivel planetario, a nivel mundial, pues sí se utiliza en otros contextos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Mi interés particular es América Latina. Y en América Latina, me puedo hablar particularmente en México. Siempre trato de evitar los absolutos, entonces no voy a decir que no se utiliza, pero realmente, aparte de los ejercicios que yo he realizado en los programas oficiales del gobierno federal, como los que acabo de mostrar, desconozco, desconozco de otras prácticas, despachos, etcétera, que utilicen estas herramientas finalmente como un elemento para la toma de decisión, que son realmente que son muy prácticas. Yo lo considero que sigue siendo una práctica de nicho todavía en algunas universidades, pero no ha salido todavía a la práctica general, para que ya pueda ser utilizada como una herramienta, no como la palabra final para tomar una decisión, pero sí que inclusive para ponernos en evidencia muchos aspectos que a lo mejor no se nos puede ocurrir, no podemos ver si no usamos. Mi primera experiencia en el 2006 así fue. Quisimos implementar una política pública, la simulamos y nos dimos cuenta que nos estaba dando unos efectos no intencionados para la ciudad. Entonces, actuamos en consecuencia. Pero la plataforma que acabo de mostrar es gratuita. Se apoya en herramientas de sistemas de información geográfica que también ya son gratuitos, como por ejemplo QGIS, que es gratuito. Lo único, la tercera pata de aquí, y puede ser la debilidad, es la disponibilidad de la información.
ya está el conocimiento, ya están las herramientas disponibles, puede ser nada más el tema de la información disponible, ¿no? Pero bueno, acortando ahí la respuesta es que es muy poco todavía el uso. Me tocó hace un par de semanas entregar una guía que va a usar el gobierno federal para programas de ordenamiento turístico territorial. Cada vez que se quiera hacer un proyecto turístico grande, se tiene que seguir esta guía, y por primera vez, pues ahí estoy metiendo el tema del modelado y la simulación, no como algo inevitable que todos tienen que hacer, porque yo sé que implica un conocimiento, etcétera, pero sí finalmente estoy poniendo un apartado sobre la importancia de estas herramientas para que puedas poner a prueba tus propias políticas públicas, porque te puedes dar cuenta que puedes tener efectos no intencionados y luego te sirve como retroalimentación para que las arregles, y ahora sí ya publicas el instrumento y le das seguimiento. Muchas gracias a José por su pregunta. Ahora el profesor Julián Castillo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Profesor Sandoval, muchísimas gracias por su charla. Es muy bonito ver que cada día más la simulación, porque yo soy como uno de los hijos de la simulación, mi maestría la hice en simulación, mi pregrado, la tesis de pregrado también la hice en simulación con agentes, y casi que me dedico a la simulación basada en agentes, y esta es de las charlas más agradables que he visto en mucho tiempo, y muchísimas gracias. Una pregunta corta. No sé si ustedes han trabajado, nosotros aquí estamos haciendo una revisión de políticas públicas agrícolas entre universidades, somos 4 universidades que estamos trabajando en este proyecto, y estamos aplicando Machine Learning para hacer clusterización de información, y a partir de esos clústeres dejar que los agentes decidan y sean agentes decisorios sobre estas políticas públicas mediante variables dicotómicas, es decir, si aplica un entorno agropecuario, un entorno residencial. En su experiencia, ¿ha visto alguno de estos modelos o podría ser susceptible a algún tipo de acción sobre estos? Y muchísimas gracias, profesor. Sí, mira, lo que me ha tocado ver es el uso de algoritmos genéticos. Mira qué bonita imagen. Lo que me ha tocado son algoritmos genéticos. Los he visto junto con la Universidad de Sevilla, con el doctor Fernando Sancho del Laboratorio de Inteligencia Artificial, y acabo de tener una comunicación con él precisamente porque ahora mi inquietud es precisamente abordar el tema ya de la inteligencia artificial para abonar a este tema de los modelos. Él ha manejado mucho el tema de los algoritmos genéticos, y sí ha manejado algo también ya de inteligencia artificial, particularmente en sus ejercicios. Él usa mucho NetLogo también. Finalmente, si la sabes usar, pues es una herramienta muy, muy noble. Pero es lo que te puedo decir, ¿no? Algoritmos genéticos en los cuales lo que se hace es encontrar óptimos para alguna solución en particular, pero aún así todavía no veo yo que sea utilizado aspectos de inteligencia artificial, particularmente con esta plataforma que les acabo de mostrar. Bueno, ahorita en lo que estoy entrando, nada más para cerrar, es que estoy viendo el potencial de esas nuevas herramientas, particularmente, por ejemplo, el ChatGPT, que, bueno, es limitado para generación de código, pero es muy bueno para explicar el código que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí lo puedes utilizar, pero todavía no tiene ese potencial que quisieras tener para que te ayude. Sobre todo a mí me interesa mucho que tuviera esto un uso lo más amplio posible de público, pero creo que todavía sigue limitado, pero hay muy buena esperanza porque te puede explicar muy bien el código que le pongas. Muchísimas gracias, profesor. Gracias al profesor Julián. Ahora nuestra última pregunta de la tarde, el profesor Daniel. ¿Qué tal, profesor Javier? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. Mi nombre es Daniel Larrota. Profesor, un comentario y como una pregunta. El comentario es que yo no tengo experiencia investigativa en este tipo de metodologías, pero el comentario tiene que ver con que me pareció maravillosa su primera media hora de clase para alguien que hace mucho no investiga en este tipo de cosas. Entendí muchas cosas y por eso me encanta asistir a este tipo de charlas porque uno aprende mucho. La pregunta no tiene mucho que ver, digamos que con algo técnico del tema porque lo desconozco, sino aprovecho la oportunidad de tener una persona, digamos que tiene más experiencia en el tema de la evolución de las ciudades
para preguntar algo que está, se supone que pasando en Medellín y en algunos municipios aledaños, que es el fenómeno de la gentrificación. Obviamente uno de eso no sabe mucho, pero obviamente es un fenómeno que ya pues incluso en la prensa se está diciendo que está afectando a la ciudad. Entonces quería preguntarle, ¿usted qué opina? Primero, ¿se ha oído de ese fenómeno aquí en Medellín? Y que desde su experiencia, ¿qué podría decir que podría pasar en el futuro? Yo sé que la pregunta es muy difícil, pero precisamente no pretende ser una pregunta técnica, sino una pregunta que, aprovechando una persona que sabe del tema, oír un poquito más para empaparme también más de esa situación. Sí, fíjate que no me deja de sorprender que, que se generen esos procesos de gentrificación en Medellín. Yo estaba en Medellín como unas 4 veces ahí, y bueno, pues sí me ha sorprendido en cierta manera socialmente cómo han logrado ciertos temas ahí, de temas urbanos. Bueno, pues claro que sí he escuchado el proceso de gentrificación. De hecho, es un tema muy sentido. Como final de mis cursos para mis alumnos, lo que les pido siempre es que desarrollen un modelo, y yo creo que un 40-50% de los modelos son temas relacionados con el tema de gentrificación, pobreza, desplazamientos, etcétera. Entonces, a mí me encanta escuchar todo eso porque son temas que no escuchas en la literatura tradicional de modelado y simulación, que casi es literatura de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y que se pueda generar aquí a nivel Latinoamérica una metodología y un argot ya para poder hacer ese tipo de herramientas se me hace fabuloso, ¿no? Ahora, ¿qué pudiera pasar con el tema del futuro de la gentrificación? Bueno, finalmente es un tema multifactorial y, como tú dices, se me hace como muy complejo para poderte dar yo una respuesta. Yo lo que propondría en su momento es que hiciéramos un modelo que trate de reflejar ese tema de gentrificación para poderlo entender, qué peso tienen los diferentes elementos y, sobre todo, ya teniendo eso muy claro, empezar a afectar esos elementos para ver cuáles pudieran ser los resultados a futuro. Te estoy comentando que en un modelo podemos inclusive representar cosas a nivel como, por ejemplo, decisiones políticas, pesos de actores sociales, pesos de personajes de gobierno. O sea, lo podemos ver de diferentes ángulos o de sectores, en el cual se puede ya conjuntar con una serie de relaciones y poder ver finalmente qué puede suceder con el tema de la gentrificación. Pero primero, para entenderla, por qué se da de esa manera. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, se me sería muy interesante tener un modelo con los costos de suelo, con los proyectos futuros que se pretenden para la ciudad, y se mezcla con capas de ingreso, de nivel de ingreso de la población, y ver cómo se empalman, ponerles variables, ponerles interacciones y dejarlos jugar, dejarlos que actúe el modelo y ver finalmente qué puede ir sucediendo en el territorio. Yo te invitaría a que se hiciera un modelo de ese tipo, más que darte yo una respuesta de qué puede pasar. Pues yo creo que la podemos tener en conjunto tú y yo, o en equipo, con estos modelos, que realmente pues a veces se vuelve muy emocionante ver cómo funcionan y ver las respuestas a veces no intencionadas o no esperadas, que yo le llamo, pues somos las pepitas de oro, ¿no? Tú puedes simular muchas cosas y hacer muchas simulaciones, y de pronto escoges como un punto mira, esto no se me ha ocurrido y sí lo veo muy posible. Estos son los elementos que le damos valor, y es que finalmente es lo que le da la validez finalmente a este tipo de herramientas. Muchas gracias, profesor. Bueno, reiteramos los agradecimientos entonces para el doctor Javier Sandoval Félix por acompañarnos en este espacio, por nutrir a partir de todo lo que son las experiencias de simulación en campos aplicados, con esta explicación y con esta conferencia de aplicaciones prácticas de la simulación urbana para el estudio y planeación de las ciudades. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por la invitación. A usted y a todos nuestros asistentes también por su tiempo, por acompañarnos en esta jornada. Los esperamos entonces en un nuevo encuentro. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia que estuvo publicada o está en este momento publicada en el chat, y nos vemos en una próxima jornada. Hasta pronto. Profe,